Hola, soy Ricardo Arranz Peris, autor de 8 días a la semana. Quería mandar un saludo a todos los amigos de olelibros.com y animarles a darles una oportunidad a la novela 8 días a la semana, una vida por los montes universales, un compendio costumbrista y de aventuras sobre la Sierra del Albarracín. Haz un pequeño resumen para los usuarios de olelibros.com de un poco qué quieres transmitir o qué transmites o qué has escrito en 8 días a la semana. 8 días a la semana empezó siendo un punto de vista particular de lo que era la vida de mi abuelo, pero poco a poco fue evolucionando hasta llegar a convertirse realmente en una novela costumbrista y de aventuras, en la cual se trata de describir y reflejar lo que era el modo de vida de nuestros abuelos en general en aquellos lugares perdidos en la sierra a principios del siglo XX, allá por el año 1920 más o menos. Entonces es una recopilación de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus leyendas, sus recetas de cocina y en general su modo de vida, en un ambiente rural dedicado a la agricultura y a la ganadería fundamentalmente. ¿Qué te inspiró para escribir el libro? Pues la inspiración vino por un manuscrito que recibí allá por el año 2000, una Nochebuena en una cena familiar. Mi tío nos regaló a todos un manuscrito escrito por mi abuelo. Redactaba todo lo que había sido su vida como transhumante y como tratante de animales en un pueblecito de la sierra donde él había vivido, que es griego, es en la Sierra del Albarracín. Pues yo recibí ese manuscrito, lo leí y vi la dureza de la vida allí en un pueblo tan aislado que tenía que sufrir mi abuelo, y eso me inspiró a poder relatar una historia de aventuras en sí, porque era una aventura lo que tenían que hacer para poder sobrevivir en un entorno tan agreste y tan duro como era griego. Este libro es una novela, pero también podría ser, no quiero decir un libro de texto, pero sí un ensayo sobre lo que tú decías antes, tradiciones, porque como decías tiene recetas de cocina, cantares. Exacto, yo creo que es una especie de compendio etnográfico sobre la Sierra del Albarracín. Se hablan de sus leyendas, se hablan de sus tradiciones, de sus canciones, se habla de las festividades, de los mayos, recetas de cocina, las herramientas y aparejos que utilizaban en la labranza o en la ganadería, se habla de lo que es la transhumancia, se habla un poco de todo lo que es la vida rural y agreste. Entonces es una especie de compendio etnográfico sobre el tema, sobre la vida en la sierra en general, no solo sobre la Sierra del Albarracín, porque yo creo que se puede extrapolar a cualquier tipo de ambiente rural español que eran muy similares. Y luego además estás teniendo mucho éxito con él, ¿no? Porque ya estás por una segunda edición. Exacto, estamos lanzando la segunda edición porque ha tenido muy buena aceptación. Lo que me ha extrañado es que la aceptación la ha tenido buena fuera de la sierra, porque en la sierra empiezo a promocionar en este verano, y antes de llegar a la sierra me he quedado sin ejemplares de la primera edición. Por lo tanto, sí que es verdad, la aceptación está siendo muy buena. Tú eres como un ejemplo de un autor que empieza desde cero y que al final, pues mira, está vendiendo el libro bien y está saliendo todo bien. ¿Qué le dirías a la gente que empieza? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Has utilizado alguna fórmula para tener el éxito que está teniendo el libro? La verdad es que yo, cuando me puse a escribir 8 días a la semana, era el primer libro en serio, digamos, que me ponía a escribir. Pero antes de ello ya había escrito algo. Yo como profesión soy ingeniero de proyectos, me paso la vida redactando proyectos. Eso te da una cierta fluidez a la hora de querer describir una situación, un entorno, y hacerlo de forma fácil y sencilla para el lector. Luego aparte leer muchísimo, eso es importante. Tienes que tener un buen calaje de lectura para poder expresar de una manera adecuada aquello que quieras. Y yo aparte también durante 3 o 4 años tuve como afición un blog dedicado a las curiosidades, costumbres y un poco la literatura. Y entonces, claro, con el blog sí que iba viendo que la gente que lo leía le gustaba, le interesaba, y me decían que les gustaba la forma en la que describía y redactaba los artículos. Entonces eso siempre me animó ya un poco. Y un consejo es probar con un blog o con pequeños microrelatos
escribir algo, a ver la gente qué opina sobre ello, y si ves que tienes una cierta fluidez y que a la gente le gusta lo que escribes en corto, probar a hacer algo más grande. Luego imagino que el blog también te habrá ayudado a la hora de promocionar la novela. Pues no te creas. ¿No? No te creas, porque da casualidad de que cuando empecé a escribir la novela, por falta de tiempo tuve que congelar. Sí que es verdad que lo que me ha ayudado muchísimo son las redes sociales. Las redes sociales me han dado una gran difusión, y previamente a su publicación ya me permitió hacer una especie de estudio de mercado y saber si tenía un público objetivo o no, y de cuánto público estábamos hablando. Entonces, antes de publicar la página de Facebook, por ejemplo, de la novela, antes de publicarse la novela tenía ya 300 seguidores, lo cual ya te daba un poco de orientación de que sí que había cierto interés por la gente en conocer más sobre esa novela, y lo cual te ayuda a dar el paso definitivo. Luego también has usado el crowdfunding para financiar la novela, que eso también te salió bastante bien. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue el proceso? Pues bueno, el crowdfunding me imagino que toda la gente lo conocerá ya más o menos, porque está bastante divulgado. Pero consiste en una plataforma de internet en la que tú quieres financiar un proyecto, y en vez de buscar un mecenas que te financie todo el proyecto, pues tratas de buscar muchos micromecenas que te ayuden con pequeñas aportaciones. A cambio de esas aportaciones tú das ciertas recompensas. En mi caso, pues yo pedí subvención para conseguir el dinero necesario para la publicación de la primera edición, y las recompensas que yo daba pues era pues por cierta cantidad ya tenías el libro reservado y comprado, te regalaba un marcapáginas, te ofrecía una pequeña entrevista conmigo para hablar sobre literatura, sobre cómo había escrito, o distintos tipos de recompensas. Entonces tuvo una buena aceptación. En prácticamente 40 días conseguí todo el dinero que necesitaba para la publicación de la novela. Lo que sí que es verdad es que se consiguió mucho por el boca a boca directo. Tratar de conseguir también micromecenas de gente que no te conoce es un poco complicado. Digamos que igual que de todos los fondos que yo recaudé, el 70% era de gente que yo conocía directamente y a la cual solicité la ayuda, y un 30% fue de gente desconocida a través de internet. Claro, esa iba a ser la siguiente pregunta, que si el público en general que ha aportado su micromecenazgo, pues eso, era gente conocida o gente nueva. Exacto. En mi caso es lo que he comentado, como la página de Facebook ya tenía 300 seguidores, muchos de esos seguidores que estaban esperando que saliera la novela eran los mismos que ya ayudaban al micromecenazgo. Con la filosofía que te he dicho, no es aportar un dinero en balde, es aportar una cantidad de dinero como un pago previo a la novela. Tú sabes que vas a comprar la novela va a salir por 12 euros, por ejemplo. Como colaboración voy a dar 15 o 20 antes de que salga, ayudo y ya tengo la novela comprada. Esa filosofía trajo a mucha gente. ¿Qué plataformas crees que son más adecuadas? ¿Twitter, Facebook? ¿Tienes otra red social? No, o sea, yo utilizo básicamente Facebook y Blogspot para mantener la información actualizada, un punto de referencia para toda la gente a través de internet, no como una página web. Y luego aparte lo que tengo es la página de Facebook. Yo ahí lo que hice fue, primero tratas de tirar de tus contactos y de que tus contactos vayan divulgando esa información entre sus contactos y crear una cadena de cadenas. Pero luego una fuente muy importante también de público objetivo era, pues, si mi novela transcurre por 20 localizaciones, pues trataba de hacerme amigos de las páginas de las fiestas, de las comisiones de fiestas, de las páginas de esos pueblos, de asociaciones que tuvieran en los pueblos. Entonces informaba sobre la creación de esa novela y que esa novela tenía relación con su entorno y con su localidad. Entonces, a través de esas páginas, pues, una página de un pueblecito de 100 habitantes puede tener 200 seguidores, porque tiene todos los veraneantes y tal. De esos 200 seguidores, pues igual un 5 o un 10% se interesa. Entonces eso es una fuente importante de seguidores para tu propia página. Tienes que divulgarte en aquellos entornos en los que creas que tu novela puede tener un interés bastante potente. Vamos también un poco a conocer cómo fue el proceso de creación del libro y qué fue lo que más fácil te salió y en qué tuviste más dificultades a la hora de escribir. Lo que más fácil
me salió es poquito, porque la verdad es que es un proceso complicado. No quiero echar a la gente atrás, quiero animarlo porque es muy bonito y muy gratificante, pero es un proceso duro, largo y tedioso, y que tienes que estar muy decidido a no dejarlo para terminarlo. Pero quizás yo lo más fácil que tenía es que tenía un manuscrito base que me daba un hilo argumental básico que desarrollar, y entonces eso más o menos lo tenía generado. Me basaba en una historia real, entonces tenía esa historia más o menos creada, y a partir de ahí yo tenía que desarrollar mi novela de ficción. Lo más complicado para mí, no generar anacronismos en la historia. Entonces hace intentar que tu historia sea lo más verídica y reflejo fiel posible a la realidad. Cuando tú querías reflejar un ambiente de la época, pues probablemente igual necesitabas 2 o 3 días para conseguir concluir una página sola del libro. Creo que esa era la parte más complicada. Claro, es que veo que el proyecto no... O sea, tú te decidiste a escribir por uno de los géneros más difíciles que hay, que es el histórico, que requiere documentación... Pero además, una investigación antes, luego la creación y luego la corrección, que también... Lo que te comento, lo más complicado del tema es intentar hacer algo medio histórico, pero reciente. Entonces, claro, cada paso que daba el protagonista era un proceso de información y de recabar información sobre esa ciudad, sobre visitas a museos etnográficos de la zona, visionado de películas sobre la época, un montón de información que había que recopilar para tratar de que tu obra fuera lo más fiel posible a la realidad. ¿Y cómo construiste los personajes, la trama? ¿Tienes alguna técnica especial, narrativa, que nos puedas contar? Pues yo creo que la mejor forma de construir un personaje es sentirlo. Quiero decir, lo que yo no trataba era de intentar reflejar un personaje en el cual yo fuera incapaz de desarrollarlo. Aunque no fuera mi personalidad, yo puedo crear un villano, pero si creo un villano voy a tratar de crear un villano pensando en cómo yo sería si quisiera actuar como un villano. Si quiero tratar de hablar de describir una mujer, pues trataría de hablar de una mujer como yo sería si fuera mujer, en ese aspecto. Lo que no voy a hacer es inventarme un personaje al cual no sé defender e intentar introducirlo en la novela. Eso sería una locura. Yo creo que si tú crees un personaje al cual tú puedas sentirte representados en ciertas facetas, nuestras vidas es muy complicadas, y seguro que tú puedes sacar un personaje distinto con una sola parte de tu personalidad. Si puedes desarrollar eso, yo creo que el personaje se sale de una manera natural y muy fluida. ¿Y cómo fue el proceso de corrección? Pues la novela se ha escrito 3 veces. Empecemos por ahí. Yo primero escribí la novela completa, y resulta que cuando escribí la novela completa me encontré con el hecho de que la imagen de la portada me había enamorado. Yo quería esa fotografía, cuando yo vi esa foto, quise que esa foto fuera la portada de mi novela. Pero me encontré con el problema de que el perro lobo no tenía sentido. Entonces me gustó tanto la foto que yo dije, pues voy a hacer que el perro lobo tenga sentido en la novela. Y reescribí la novela entera, incluyendo el personaje, como personaje principal, además el perro lobo, como mascota, digamos, acompañante del personaje principal. Entonces reescribí la novela otra vez completamente. Pero no estoy hablando de... Bueno, en ese caso volví a reescribirla, evidentemente, para intentar introducir a un personaje nuevo. Cuando acabé de escribir la novela por segunda vez, pasé ya a la corrección y reescritura por tercera vez. En ese caso yo lo que no quería era hacer una corrección por encima y que se me pudieran pasar errores o distintas discrepancias. Para tratar de corregir ese error, una vez que la tenía escrita, lo que hice fue volver a escribir párrafo por párrafo, todo entero. Yo me leía el párrafo y volvía a escribirlo. Borraba párrafo reescrito y pasaba al siguiente. Así reescribí la novela entera, y eso me permitió detectar posibles discrepancias de alguna fecha que se me hubiera pasado, de alguna cosa que había dicho. Igual había escrito un personaje de una manera y luego a los 2 años me había olvidado y la había escrito de otra forma. Eso te dabas cuenta escribiendo la novela entera otra vez, por tercera vez, párrafo por párrafo. ¿Y qué te gustaría que pensara el lector cuando acabase de leer el libro? Me gustaría que se acordara de su abuelo o de su padre. Lo que me gustaría, es lo que trato de transmitir. Esa novela
refleja el amor que yo tengo por una tierra y el amor que tengo por mi familia. Y es lo que quisiera que se transmitiera a la gente, que recordara las historias que sus padres le contaban de cuando eran pequeños, historias que les contaran sus abuelos y les pudieran hacer como sus.